Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Cortés y estás escuchando La Ola del Tiempo. El día de hoy saldremos un poco de nuestro contenido habitual, pues en los últimos episodios mencioné mucho acerca de los registros de Japón escritos en las crónicas de China y de Corea, así que me parece apropiado darles un poco de contexto histórico a cómo estaba la situación en China en este episodio y en Corea en un episodio posterior. Estos serán episodios especiales. Va a ser más breve de lo normal y no seremos tan detallados, pero en este podrán comprender lo que es el periodo de los 3 reinos de China. Así que sin más preámbulo, preparen un buen té, tomen asiento y acompáñenme en este pequeño viaje a visitar la historia de China, una tierra milenaria. Durante el primer milenio antes de Cristo, este territorio fue un mosaico de pequeños reinos, uno de los cuales, el reino de Qin, comenzó a tener cierto predominio hacia el siglo III antes de Cristo. Aproximadamente hacia el año 221 a.C., el rey Sheng de Qin logró conquistar a todos los reinos de las llanuras centrales de China y con ello unificó por primera vez al país. Lo que antes había sido solamente un nombre para designar a la región geográfica, ahora se convertía en una nación bajo el dominio del rey, que cambió su nombre a Qin Shi Huang, que literalmente significa el primer emperador de Qin, o pronunciado más adecuadamente, Qin, de donde viene el nombre de China. La dinastía Qin, la primera dinastía, solo tuvo 2 emperadores. El hijo de Sheng no pudo mantener el dominio del territorio. Sin embargo, la unificación sí logró perdurar, pero ahora bajo el control de la dinastía Han, la cual gobernó durante los siguientes 400 años. Y a su final es donde realmente comienza nuestra historia de hoy. Hacia el año 200 después de Cristo, una serie de conflictos políticos llevó a la dinastía a perder prestigio y autoridad en el imperio. La manipulación de los últimos emperadores por algunos grupos que tomaron poco a poco el poder para ellos y generaron una notable y terrible corrupción, provocó el descontento de las altas esferas de la política, pero también mucha miseria en la población común. Esto acabó desencadenando un levantamiento en armas conocido como la Rebelión de los Turbantes Amarillos, la cual estaba inspirada en una corriente temprana del taoísmo llamada Taiping Dao. Actualmente se considera que el Taiping Dao fue una secta, pues atrajo creyentes en 2/3 partes del imperio, millones de personas, y todos fieles al líder del movimiento, llamado Shang Yao. Él supuestamente era un semidios y sanaba milagrosamente a las personas utilizando hechizos y un supuesto talismán mágico que le había sido entregado por los mismos dioses. El cielo está muerto y el cielo amarillo debe mantenerse en pie. Utilizando esta frase como lema, Shang Yao se pronunció en contra del gobierno imperial y levantó en armas a sus millones de fieles, en tantos puntos a la vez que el imperio completo entró en un periodo de anarquía y caos. Sin embargo, el emperador Ling de la dinastía Han logró organizar a la nobleza y reclutó rápidamente a los ejércitos imperiales, los cuales se enfrentaron a los turbantes amarillos. La explosión inicial de la revuelta fue coordinada por Shang Yao, pero fue tan amplia, en tantos puntos a la vez y con tantas personas, que el movimiento pronto perdió toda organización. Cada grupo se volvió una revuelta independiente, y al poco tiempo, las fuerzas imperiales lograron detener a la célula principal de la rebelión. Los demás grupos estaban dispersos por toda China, y al verse superados en el campo de batalla, se dedicaron al pillaje. Se volvieron bandidos, asaltando caminos, escondiéndose en serranías y alejándose del ejército imperial, pero causando problemas por todos lados. El caos
se volvió la constante durante los años siguientes. El ejército imperial no se daba abasto, no podía estar en todos los lugares a la vez, y en donde no estaba, los bandidos asolaban la región. El emperador, ahogado por esta presión, decidió tomar una medida drástica y permitió que los gobernantes locales formaran ejércitos propios para mantener la paz en sus diferentes territorios. Esto comenzó a funcionar y la paz volvió lentamente, pero justo cuando todo parecía mejorar, el emperador Lin murió y alrededor de la sucesión surgió una disputa en la corte sin precedentes. Los 10 eunucos, que eran el consejo principal que asesoraba al emperador, querían colocar como emperador al hijo mayor, que era el que legalmente le correspondía el trono, pero había otro grupo que pretendía coronar al hijo menor, y esto respondía a intereses que no vienen a tema, son demasiados complejos y no es importante debido a que las consecuencias de esta disputa son lo que nos interesa el día de hoy. Para resumir las cosas, este conflicto generó que estallara una guerra civil en la capital. La ciudad se volvió un campo de batalla entre los dos bandos, y en un intento de recuperar el estado de paz, se le pidió a Dong Zhuo, el comandante del ejército imperial, que entrara con el ejército a la ciudad y recuperara el control. Y así lo hizo, pero cuando llegó, no solo calmó a los dos bandos, sino que acabó tomando el poder para sí mismo y matando a varios de los líderes de ambos bandos. Dong Zhuo secuestró a la familia imperial e inició así un gobierno tiránico. Mudó la capital a otro lugar bajo su control, asaltó a los gobernadores locales de otras regiones que se le oponían, matando a sus familias e incendiando sus palacios. Fue cruel en todos los niveles, y eso le generó enemigos por todos lados, los cuales, al cabo de un tiempo, urdieron un plan para eliminarlo. El ejecutor fue un hombre llamado Lu Bu. Había sido uno de los generales más cercanos de Dong Zhuo, pero tenía un rencor oculto hacia él, pues al parecer Dong Zhuo había ordenado matar a una criada de su palacio, la cual en secreto tenía un romance con Lu Bu. Después de la muerte de Dong Zhuo, se nombró a un nuevo emperador Han, pero prácticamente ningún gobernador confiaba su seguridad a la dinastía. Y ahora, cada provincia, con ejércitos propios, se volvió cada vez más independiente. De esta manera comenzaron a aparecer también los llamados héroes, personas que por distintas circunstancias acabaron al frente de los ejércitos locales y que tomaron realmente el control de la situación. Se volvieron íconos populares y la gente los seguía en masa. De entre los líderes de esta etapa resaltan un par de nombres: Cao Cao por una parte y Yuan Shao por la otra. Los dos han sido comandantes del ejército imperial y habían estado al servicio de Dong Zhuo, pero también formaron parte de la conspiración para deponerlo y finalmente asesinarlo. Y a su muerte, los dos se volvieron los principales líderes militares que existían en China. Se disputaban la influencia de la corte, pero Cao Cao comenzó a acumular influencia en la región norte y allí reunió un gran ejército con la excusa de una campaña de conquista hacia Mongolia. Llevó a cabo su campaña y al volver decidió tomar la capital y secuestrar al emperador, con lo que tomó ahora él el poder en sus manos, de forma un poco más sutil que Dong Zhuo, pues él lo hizo con la excusa de proteger al emperador de las supuestas ambiciones de Yuan Shao. En una obvia reacción a esta situación, Yuan Shao reclutó un ejército propio y avanzó hacia la capital. Sin embargo, en las proximidades de Guangdu, se encontró con que el ejército de Cao Cao había fortificado varias colinas y pases de río, por lo cual no pudo avanzar
intentó vencer al ejército de Cao Cao durante 6 meses, 6 arduos meses de batallas constantes, pero no logró hacerlo. Y la única consecuencia de esta batalla es que Yuan Shao cayó enfermo por una herida de flecha y murió poco después, lo que dejó al ejército opositor a Cao Cao sin cabeza. El control del ejército opositor cayó en manos de 2 personas, Liu Biao y Sun Quan. Cao Cao avanzó con sus ejércitos después de la muerte de Yuan Shao y logró derrotar a Liu Bian, pero uno de sus generales, Liu Bei, logró escapar y apoyar ahora a Sun Quan contra Cao Cao. Cabe resaltar en este momento que el clan Liu era una de las principales familias nobles de China, de la China imperial. Los emperadores eran miembros del clan Liu y Liu Biao era un noble de alta cuna, nacido en medio de la riqueza y en medio de nobles de gran poder y prestigio en la corte imperial. Sin embargo, Liu Bei, el que acabamos de mencionar, que logró escapar después de la derrota de Liu Biao, él no era de familia noble, era un personaje de origen relativamente humilde, de la baja nobleza, y aunque él pertenecía a este clan tan renombrado, realmente no tenía ningún poder político ni económico. Para este punto, el avance de los ejércitos de Cao Cao parecía imparable, hasta que tuvo lugar una nueva batalla a las orillas del río Yangtze, en donde el ingenioso uso del terreno por parte de Liu Bei ayudó a que Sun Quan lograra derrotar a Cao Cao. Esto le dio un enorme prestigio a Liu Bei, pues había utilizado de forma muy ingeniosa algunos incendios controlados para lograr frenar las cargas de caballería que habían sido una de las principales armas del ejército de Cao Cao. Después de esta derrota, Cao Cao decidió retirarse al norte para afianzar su poder, pues había grupos que comenzaban a mostrarse rebeldes contra él, y abandonó de tajo la idea de reunificar el imperio bajo su mando. En el año 216, Cao Cao rebautizó sus dominios en el norte como Reino de Wei y se autonombró rey. Mientras tanto, en el sur, Liu Bei y Sun Quan atacaron los territorios más desprotegidos del ahora reino de Cao Cao, y así se hicieron de algunas otras provincias rebeldes o que no tenían control directo, para finalmente unificar en cierta forma el sur. Sin embargo, Liu Bei obligó a Sun Quan a separar el territorio entre los dos, formándose así los reinos de Shu Han para Liu Bei y de Sun Wu para Sun Quan. Después de casi 40 años de conflicto, esta división entre los 3 reinos logró mantener un periodo de paz, aunque tenso, de casi 40 años, pues cada uno de los líderes, ahora reyes, se dedicó a afianzar su dominio en sus propias tierras en lugar de enfrentarse a los otros reinos. Se logró un equilibrio de poder relativamente estable entre los 3. Durante este periodo de aparente paz es que tienen lugar los contactos diplomáticos entre la reina Himiko de Yamatai y las cortes de los 3 reinos de China, principalmente con el reino de Wei, el cual le obsequió justamente los 100 espejos de bronce que hemos mencionado en otros episodios a la reina Himiko. Alrededor del año 240, un consejero del reino de Wei, llamado Sima Yi, fue nombrado regente de un sucesor de Cao, su bisnieto Cao Fang, que solo tenía 8 años en ese momento. Sima Yi ejerció de facto como gobernante y lanzó nuevas campañas militares hacia los debilitados reinos Shu y Wu, que no habían logrado afianzar su poder de forma eficiente en los últimos años. Sima Yi mantuvo el control de gobierno incluso cuando Cao Fang ya había alcanzado la mayoría de edad, tomando como excusa las campañas militares en el sur. En medio de estas campañas militares,
Sima Yi sufrió una herida, cayó enfermo y murió, pero legó el poder a sus 2 hijos, los cuales mantuvieron el control. Cao Fang intentó rebelarse a ellos y recuperar el trono para sí mismo, pero en consecuencia fue derrotado, fue depuesto y se nombró a un primo suyo como nuevo supuesto gobernante, como nuevo emperador, bajo el control de los hijos de Sima Yi. También en las campañas del sur, uno de los hijos de Sima Yi murió y solamente quedó el menor de ellos, un joven llamado Sima Shao. Quedó como el único poder real tras las sombras, detrás del títere que realmente era Cao Mao. Sin embargo, Cao Mao intentó rebelarse. Logró reclutar un ejército propio, pero fue derrotado en la primera batalla, asesinado en el acto y se nombró nuevamente a un nuevo títere, un tal Cao Huan, que también solo era un niño y solo sirvió como marioneta para otorgar legitimidad a Sima Shao. Sima Shao organizó una campaña militar definitiva para conquistar lo poco que quedaba del reino de Shu, que era el único que había logrado permanecer en pie con las campañas anteriores y también estaba ya muy debilitado. Después de conquistarlo todo, logró unificar China nuevamente bajo el nombre del reino de Wei, pero murió un año después. Dejó a su hijo Sima Yan como primer ministro y finalmente, en el año 265, Sima Yan presionó al emperador Cao Huan para que abdicara y se autonombró el nuevo emperador, comenzando así la nueva dinastía china, la dinastía Jin. El periodo de los 3 reinos terminó de esta manera. Fue una época que inició con fuego y terminó con mucho más, pero que en la paz intermedia logró relativa tranquilidad para la población, lo cual permitió el intercambio diplomático con la reina Himiko hacia el año 238, y gracias a esto es que la conocemos. Si no, no tendríamos evidencia de su existencia. Durante este periodo también se llevó a cabo la consolidación del budismo como una religión predominante entre la población china, pues parece ser que su filosofía pacifista fue una bocanada de aire fresco a todos aquellos que habían sufrido la violencia ejercida por los turbantes amarillos de sectas taoístas. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, y realmente todos los años de conflicto supusieron un duro golpe para la población china, la cual cayó de más de 50 millones de habitantes antes de que comenzara la rebelión de los turbantes amarillos a solo 16 millones que fueron censados al inicio de la dinastía Jin. En poco menos de 100 años, la población se había reducido casi un 70%, lo cual nos habla de lo masivos y sangrientos que fueron los conflictos, las batallas campales, así como la cantidad de saqueos, hambrunas y pillaje del que fueron víctimas las personas comunes. Se me hace bastante curioso que durante los últimos años de la dinastía Han se consideraba al reino de Hua o a las tierras de Hua, lo que vendría a ser Japón, una tierra de salvajes que no podían estar en paz y se la vivían peleándose unos con otros. Pero en Japón nunca hubo tanta sangre derramada como la hubo en medio del conflicto de los 3 reinos en China. Espero que esto haya servido para darles un poco de contexto acerca del periodo de los 3 reinos en China. Y sin más por el momento me despido de ustedes. Si les gustó este contenido, no olviden seguirme aquí en Spotify y también en el Instagram La Ola del Tiempo. Espero que tengan una buena mañana, una buena tarde o una buena noche, sea cual sea la hora a la que me están escuchando. Y les deseo lo mejor para el resto de su semana. Hasta luego.